Les saludo en el nombre bendito de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el que venció la muerte, el que murió por nosotros. En el día de hoy vamos a concluir esta serie de mensajes que tiene que ver con el plan. Hemos visto que hay 4 planes para la humanidad. Hemos visto el plan de Satanás, que quiere ser adorado y reconocido, quiere estar por sobre Dios. Hemos visto los planes humanos y comenzamos a ver también algo acerca del plan de Dios. En primer lugar, hablando acerca de la iglesia, lo que Dios tiene para la iglesia. Pero en el día de hoy vamos a ir al plan definitivo, al plan final. Dios tenía un plan para el mundo aún antes de que el mundo existiera. El plan eterno de Dios abarca todo lo que Él creó. Incluye la humanidad, incluye el mundo espiritual, los ángeles, incluye también todo lo que tiene que ver con el universo material y con todos los universos posibles que Dios ha creado. Dios es infinitamente sabio, es absolutamente poderoso, es todopoderoso, y su plan se va a cumplir exactamente como Él lo diseñó desde antes de la creación de este mundo. Antes de que nada hubiese, Dios ya tenía un plan. Hay gente que cree que el plan de Dios fracasó. Hay gente que cree que el cristianismo fracasó. Es que, perdóneme, todavía no termina. Estamos exactamente en el punto que Dios quería que estuviésemos en este momento. Estamos en un mundo que está preparándose para la venida del anticristo. Estamos en un mundo que está preparándose y no se da cuenta para el juicio de Dios. Estamos en un mundo que pronto dejará de ver lo que es la iglesia del Señor, porque la iglesia será sacada. Estamos en un tiempo que Dios tenía predeterminado desde el comienzo y aún antes de que el mundo fuese. En estos días estamos recordando precisamente parte de ese plan maravilloso de Dios. Hoy día tuvimos una lectura bíblica muy especial en el libro de Efesios. Hay mucha doctrina profunda en estas cartas del apóstol Pablo, muy, muy profunda. Hermano, así como es profundo el plan de Dios, es tan profundo que nosotros no podemos ni siquiera visualizar parte de lo que es el pensamiento de Dios. Bueno, bien lo dijo el Señor ahí en Isaías 55. Ustedes deben recordar el versículo 8, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Para entender el plan de Dios, para empezar a comprender algo, debemos aclarar algunas cosas, puntualizarlas. Primera cosa, en el plan de Dios, nunca nadie va a ser forzado a hacer algo que no quiera. Dios nunca fuerza a sus criaturas a pecar ni a hacer el bien. Les deja la oportunidad. Él preparó cosas buenas para que nosotros hiciéramos antes. Las preparó para que anduviésemos en ellas, pero cada uno de ustedes, cada uno de nosotros sabe si estamos cumpliendo ese plan de Dios o no. Primera cosa entonces, Dios nunca fuerza a sus criaturas para que pequen o para que hagan su voluntad. No los fuerza, no los obliga. Segunda cosa, Dios no violenta ni fuerza la voluntad de sus criaturas
como hipnotizándola o idiotizándolas para que lo adoren y lo adoren como una letanía o como si fueran unas máquinas cibernéticas o robots. Dios no hace eso. Tercero, Dios no decreta los eventos futuros porque Él puede ver el futuro. Entonces, como Él sabe el futuro, entonces ahí dice, esto es lo que voy a hacer en mi plan. No, Señor, no es así. Y este tercer punto es muy importante. Dios no declara los eventos del futuro porque puede ver el futuro, sino que esos eventos se van a cumplir y van a ocurrir en el futuro porque es su voluntad. Porque Dios quiere, se hará lo que Él dijo que sería, y no hay nada más que hacer en esto. Y cuarto, el plan de Dios no puede ser frustrado o alterado por acción ni de los ángeles, ni de los hombres, ni de ninguna otra cosa. Un ejemplo, en Romanos, nosotros tenemos un pasaje muy especial, Romanos 8, es todo el capítulo 8 de Romanos, es precioso, pero en el versículo 38 tenemos algo que nos agrada mucho, porque muestra la fidelidad de Dios y en la continuidad del plan de Dios. El plan de Dios no puede ser alterado. El apóstol Pablo lo sabía tan bien que él lo dice así en Romanos 8:38. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuántas veces hemos repetido esto? Pero eso es parte del plan. Dios es así, Dios no se equivoca. Dios determina y es, y su plan está trazado desde la eternidad. Veamos algo de ese plan. Tuvimos recién la lectura bíblica en Efesios capítulo 1, desde el versículo 3 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Esa bendición desde cuándo viene? Bueno, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Usted, que ha llegado a conocer a Cristo como su Señor y Salvador, usted fue elegido antes de que el mundo fuese. Dios tenía tu nombre inscrito en el libro de la vida del Cordero. Y no lo va a borrar, porque está en su plan. Y tú estás ahí, estás en el disco duro de los planes de Dios. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y usted va a decir, ahí no, hermano, el plan no ha terminado. Como alguien me dijo una vez, ten paciencia conmigo. Dios todavía está trabajando aquí. Y no es lo mismo contigo, no es lo mismo conmigo. Dios todavía está trabajando en nosotros. Sigue diciendo este pasaje que leímos, en amor habiéndonos predestinado, un destino fijado desde antemano, predestinado. ¿Predestinados para qué? Para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, porque Él quiso, no es porque tú eres bueno. A veces yo escucho a personas decir, bueno, Dios algo habrá visto en mí que me eligió. Hermano, Dios no ha visto nada en ti. Te eligió porque Él quiso. Te eligió porque Él quiere. Él elige lo que nadie más elegiría. Por eso me eligió a mí. Él elige para glorificarse en la debilidad nuestra y proclamar su grandeza, para que no haya duda en tu corazón ni en mi corazón cuando hacemos algo bueno, que no somos nosotros, es Él en nosotros. Bendito sea el Señor, según el puro afecto de su voluntad, porque Él quiso. ¿Para qué? Versículo 6, los propósitos ahí. Para alabanza de la gloria de su gracia. Ponga mucha atención, se va a repetir 3 veces esto. En alguna ocasión hemos compartido este pasaje, pero ahora lo hago desde esta otra perspectiva. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Por qué aceptos?
porque antes no éramos aceptos. Ahora sí. ¿En quién? En el amado. ¿Quién es el amado? Es Cristo. Y fíjate lo que sigue diciendo. Después me voy a meter un poquito más profundo aquí. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Me voy a detener en este versículo. La redención es el gran tema en toda la Escritura. Especialmente se hace notar en el Nuevo Testamento, por supuesto. Romanos 3:23, nosotros lo conocemos por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, ¿cierto? Ese es el problema de la humanidad, del hombre. Pero mira lo que dice el 24, que generalmente paramos en el 23. El versículo 24 de Romanos 3 dice: siendo justificados gratuitamente, solo por gracia, gratuitamente. Eso es lo que está diciendo el Señor. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Bueno, sigue el pasaje, pero quería llegar hasta ahí. En estos días hemos estado, la humanidad en general recuerda en forma casi mística el sacrificio de Cristo, en forma emotiva, en forma emocional. Algunos lo hacen en forma intelectual, unos rechazan, otros aceptan, no entienden por qué Cristo murió en la cruz. Hermanos, es parte importantísima, fundamental, esencial. En la roca, en la piedra del ángulo. Es la base del plan de Dios, que su Hijo se hiciera hombre, que su Hijo muriese en la cruz, que su Hijo redimiese al hombre. Por eso la palabra redención es tan importante. ¿Qué es esta redención? Es redención, hermanos, del poder del pecado. Es redención de la culpa del pecado y las consecuencias del pecado. El Señor nos redime. Él paga el precio que debía pagarse, lo paga Él. Desde un comienzo, hermanos, usted lee el primer evangelio, Mateo capítulo 1, versículo 21. Ahí está. Desde el comienzo declarando quién es este que había nacido. Se le dijo a María: y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús. La palabra Jesús en hebreo, Yeshua, tiene la raíz hebrea de salvar. Igual como lo he dicho en otras ocasiones, la palabra, el nombre José, Josué, Oseas, todos estos nombres tienen la misma base y tiene que ver con salvar. Y aquí se dijo claramente: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Si algún hombre fuera incapaz de redimirse, y de verdad que no podemos redimirnos nosotros, no podemos pagar el precio que habría que para comprar nuestra libertad, para librarnos del pecado. No podemos. Pero ¿sabe usted que desde el Antiguo Testamento Dios ya tenía prefigurado? Por eso es tan importante. Cristo muere en la cruz porque Él estaba cumpliendo algo importante. Por eso cuando Él termina y está a punto de expirar, dice: consumado es. Es decir, cumplió el propósito por el cual Dios lo envió, haciéndose hombre y muriendo por nosotros. Levítico capítulo 25, yo les invito a leerlo, aquí hay cosas interesantes, pero ahora escúchelo, estoy citando el versículo 48, dice: después, si un hebreo se vende a un extranjero, por ejemplo, después que se hubiere vendido, podría ser rescatado por uno de sus hermanos. Así dice Moisés, o así dijo el Señor aquí en Levítico, dice: después de que se hubiese vendido, podrá ser rescatado, uno de sus hermanos lo rescatará. Me gusta esa expresión, uno de sus hermanos lo rescatará.
Y eso es lo que hace Cristo con la humanidad. Eso es lo que Cristo hace con nosotros. Por eso dice así la palabra, esto que acabamos de ver. Es por esto que el Hijo de Dios también es muy conocido con otro título, el Hijo del Hombre. ¿Por qué? Porque es Dios, tiene la naturaleza de Dios, pero también tiene la naturaleza humana. Por eso él mismo habla del Hijo del Hombre refiriéndose a sí mismo. ¿Para qué? Para que como pariente del hombre, como un hombre más, muriese y pudiese redimirnos a nosotros de nuestros pecados. La sangre de Jesús es nuestro rescate. Usted sabe, el rescate es lo que uno paga para recobrar o redimir algo para uno mismo. A nosotros no nos es posible rescatarnos de la muerte espiritual porque estamos muertos espiritualmente. Pero vino uno que es la vida misma. Cumplió todo lo que Dios quería. El hacer tu voluntad, oh Padre, me ha agradado. Él hizo la voluntad, lo que no pudo hacer el primer hombre que trajo la condenación. Ahora viene este segundo hombre que trae la salvación, el que nos redime. Uno nos vendió al diablo, nos vendió a Satanás, nos sacó del plan de Dios. Pero el plan de Dios se cumple inexorablemente y se va a cumplir. Y Dios tenía ya esto preparado, tenía el plan hecho. Un hombre falló, otro hombre nos rescató. Uno se vendió, el otro pagó el precio. Aleluya. Se llama Jesús. Es mi Señor. Es tu Señor. La gente va a recordarlo en estos días. Y como ya este es el último día, entonces se van a olvidar ligerito de Jesús. Ahora películas de Jesús, ahora algunas cosas por ahí, no muchas ya, porque el hombre está absolutamente secularizado. Pero hermanos, eso no es verdad en ti y en mí, porque nosotros somos conscientes de lo que ha hecho el Señor. Y este mensaje que estoy compartiendo tiene que ver con eso. La redención es la sangre de Jesús, la que nos limpia de pecado, la que nos redime, la que paga el precio que Dios demandaba al hombre. Obediencia perfecta, y el Hijo obedeció. Vida santa, y Él tuvo una vida santa. Bendito sea el Señor. Cristo, nuestro Redentor, ofreció su propia sangre para comprarnos de nuevo para Él. Como Él mismo dijo, el Señor Jesucristo mismo dijo, ahí en Mateo 20, Él dijo, que Él había venido para dar su vida en rescate por muchos, en redención, como redentor, como el pariente que paga el precio que el que está ahí no puede pagar porque es un esclavo. Eso es lo que hizo Cristo. Y la humanidad no se da cuenta, la gente sigue en lo mismo. En estos días lo único que era importante era ir a comprar pescado. Y comer pescado, ya sea frito, al horno, o como usted lo quiera, oiga, el pescado por aquí y por allá. Toda la gente vuelta loca en los terminales pesqueros. Por favor, ¿cuándo se nos transformó el cristianismo en una cuestión de comer, hermano? Y el día de la resurrección vamos comiendo chocolate. El día de la resurrección vamos comiendo, el día domingo vamos comiendo. Y con un conejito que reparte chocolate. Por favor, hermano. ¿Cómo vamos a caer en eso? Cuando era tan importante el sacrificio de Cristo, fue tan importante, es eterno para nosotros, tiene significado eterno, que Él haya muerto en la cruz y que haya derramado su sangre, tiene una significación que dura toda la eternidad, favorable a ti, favorable a mí, que no lo merecemos, que no podíamos rescatarnos, Él nos rescató. Por eso es nuestro Salvador, Él nos salva. Hay gente que me dice, ¿por qué el Señor es el Salvador? Porque nos salva. Eso es lo que hace un Salvador. Eso es lo que hizo mi Jesús por ti y por mí. Bendito sea su nombre. No pensemos en Él solamente como el que quedó ahí clavado en la cruz. Ese fue un instante. Horas estuvo ahí. Ahora está a la diestra del Padre, con honra y con gloria. Y viene mucho más
para Él. Él pagó. Ahora, es interesante, Mateo lo puso así, recordando las palabras de Jesús. Pedro, que vivió muy cercano al Señor también, nos dice que somos redimidos no con cosas corruptibles, como algunas iglesias piensan que que la salvación del alma se puede comprar. Usted echa las monedas ahí y apenas suena abajo, el alma sale del purgatorio. Por favor, eso es un chiste de mal gusto. Eso no es doctrina de la Biblia. Cristo pagó definitivamente. Cuando Él paga, paga. No es tramposo. No dice, ya yo pagué, usted paguen el resto. No, Señor, Él nos redime, nos salva, porque nosotros no podemos salvarnos. Y el apóstol Pedro lo dice claramente. ¿Por qué no le hacen caso a Pedro? ¿Por qué? Algunos han hecho de Pedro una figura como legendaria, como si fuera el obispo de los obispos. Hermano, háganle caso. Entonces, mira lo que dice. Pedro dijo esto: no somos rescatados, redimidos, con cosas corruptibles como plata y oro. Ojalá lo hubieran escuchado algunos esto. No con cosas corruptibles, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿No cree que dice eso Pedro? Lea la primera carta de Pedro, el capítulo 1, en el versículo 19. Pablo, ya que estamos hablando de estos apóstoles, Pablo añade su testimonio diciendo, este pasaje lo conocemos mucho, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Hasta ahí llegamos. Jesucristo hombre, ¿cierto? Que dice después, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. ¡Wow! ¡Wow! Porque hay un solo Dios. 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 5 y el 6. Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. ¿Qué hizo Jesús? Nos redimió. ¿Cómo lo hizo? Se dio a sí mismo. Eso es lo más precioso que hay. La salvación no es por obras, la salvación no es por dinero, la salvación no es un negocio, la salvación es un don, es un regalo de Dios en su plan. El plan de Dios era venir a rescatar lo que se había perdido. ¿No lo dijo Jesús? El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. La sangre de Cristo, hermanos queridos, nos redime de la muerte espiritual y de las garras de Satanás. Voy a seguir analizando algo acerca de este pasaje ahí todavía estamos en Efesios capítulo 1, versículo 8, que hizo, hablando de esto, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. ¿Qué cosa? ¿De qué está hablando ahora el apóstol Pablo? Que hay un misterio. ¿Cuál es el misterio? El que está a través de todas las edades. Nos preguntamos filosóficamente, si usted quiere, ¿quién soy? ¿Qué hago aquí? ¿Para qué estoy aquí? ¿Para qué existo? Y algunos piensan cosas bastante absurdas en cuanto a la existencia. Algunos creen que vinieron a este mundo para ser felices. Algunos creen que vinieron a este mundo para ejercer su voluntad. Algunos creen que vinieron a este mundo para enseñarse a los demás. Y el Señor dice todo lo contrario. Nosotros vinimos a este mundo para servir. Nosotros vinimos a este mundo para gloria de su nombre. Nosotros vinimos a este mundo para conocerlo a Él. Cristo vino con un propósito: rescatarnos. El Señor enseñó, hágase tu voluntad aquí en la tierra. Lo que menos se hace ahora, y hermano, no me venga con cosas, a usted también le cuesta, como a mí me cuesta someterme a la voluntad de Dios. Y esto es lo que está diciendo esta palabra, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. ¿Cuál era el misterio de su voluntad? El por qué nos creó, el por qué todo esto pasa, por qué hay tanta cosa mala en el mundo, porque todavía el mundo entero está bajo el maligno, pero paciencia, ya viene un nuevo rey. No un tirano, viene un rey que con justicia va a reinar. Lo llamaron Jesús de Nazaret, rey de los judíos, y lo clavaron burlándose con una corona de espina ahí en la cruz. Pero el Señor le puso la corona de rey de todo el universo. Esto está en el plan de Dios.
Esto es el propósito, el misterio de su voluntad, según sus beneplácitos, el cual se había propuesto en sí mismo. Dios determinó esto. Dios dijo, así lo voy a hacer, y lo hace. ¿Qué cosa? Reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Después voy a analizar brevemente esto. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido, otra vez viene esto, predestinados en el plan de Dios, ya estábamos incluidos, conforme al propósito. Hay un propósito en todo, Él lo sabe, del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. El plan de Dios se cumple, Pablo lo sabía, Pablo lo está compartiendo, muchas veces lo leemos y no nos damos cuenta, está aquí, explícito, no hay que deducirlo, está escrito. ¿Qué es lo que quiere el Señor entonces con todo esto? Mira, Dios quiere que nosotros, la iglesia, seamos para alabanza de su gloria. Nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también, sigue diciendo el versículo 13, vosotros habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Me gustan dos cosas aquí. No sé si usted se dio cuenta. En Él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad. ¿Recuerda usted cómo lo puso el apóstol Pablo en Romanos capítulo 10? Así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué está diciendo aquí Pablo? Es bien coherente el Espíritu Santo, hermano. Está diciendo que habiendo nosotros oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en Él. ¿Cuál fue el resultado de haber escuchado la palabra? Creer en Él, creer en Cristo. Porque hay tanta gente que no cree en Cristo, porque no creen que la Biblia es la palabra de Dios, porque creen que la Biblia es un libro que usan unos fanáticos fundamentalistas que no dan su brazo a torcer y que son porfiados y que ya se están convirtiendo en enemigos de la humanidad. Hermanos, está dentro del plan de Dios. Llegará al colmo la maldad del hombre. La iglesia será sacada para que no sufra el juicio que viene, y el juicio vendrá. El hombre, con su plan, aliado del plan satánico, no podrán prevalecer contra la iglesia y contra el Rey de Reyes, que tiene su propio plan. Hermanos, todavía esto que está aquí se cumple. ¿Usted quiere que personas se entreguen al Señor? Hermanos, palabra, compartan la palabra, palabra. Es la palabra de Dios la que muestra a la persona lo que está mal en él. El oír, hermano, es la base de la fe. El oír la palabra de Dios. Así viene la fe, por el oír la palabra de Dios. Usted está orando por alguno de sus hijos, está orando por alguno de sus parientes, está orando por un amigo, está orando por el papá, por la mamá, el abuelito, no sé. Oiga, ore, está bien, pero dele palabra. Comparta los mensajes, comparta los estudios, comparte tu alegría de vivir en Cristo. Y entonces puede ser que el Señor obre en esos corazones y sean incluidos en este plan que Dios tiene establecido. Dice, después de esto, de que somos sellados, el versículo 14, que es las arras de nuestra herencia, el Espíritu Santo que está en nosotros, es la garantía de que somos herederos del Señor hasta la redención de la posesión adquirida. ¿Cuándo es eso? Cuando lleguemos a su gloria. Ahí ya la posesión es nuestra. Nosotros de Él y Él nuestro. Para alabanza de su gloria. 3 veces apareció esta frase, para alabanza de su gloria. Hermano, para que concretemos esto, el plan de Dios, ya lo vimos, según el análisis que hemos hecho así rápidamente, el plan de Dios es eterno. Y ya lo vimos aquí en el versículo 4 de Efesios 1. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Cuando Jesús ora en Juan 17 también habla de que Él tenía gloria antes de que el mundo fuese.
La Biblia nos muestra que Él era el que estaba predestinado para hacer precisamente lo que hizo antes que el mundo fuese, como un cordero preparado para nosotros. Hermano, el plan de Dios es eterno. Nació en la eternidad y seguirá por los siglos de los siglos. Seguirá por la eternidad, aún con un cielo nuevo y una tierra nueva. El plan de Dios seguirá adelante. El plan de Dios no solamente es eterno, el plan de Dios es perfecto. Perfecto. Permítame que sobreabunde un poco en esta idea. La voluntad de Dios se cumple en el sacrificio único, perfecto de Jesucristo. Yo he compartido varias veces algunos pasajes del libro de Hebreos. Hebreos 10:9 dice, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. En esa voluntad, en la voluntad de Dios, somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre, una vez para siempre. Algunos piensan que Cristo muere en todas las Pesaj, en todas las Pascuas de resurrección o en esta semana de pasión. No, Señor, esto ya pasó, fue un momento de la historia. Ahora Él vive y vive por los siglos de los siglos. Hermano, el viernes no es que el día viernes murió y hay que andar así. Hermano, usted sabe también que eso está equivocado. Amados hermanos, en esa voluntad somos nosotros santificados. ¿Cómo? Si somos pecadores, pero en la voluntad de Dios, por lo que hizo el Hijo, por esa ofrenda del cuerpo de Jesucristo, que se hizo una sola vez para siempre, somos santificados. Es la voluntad de Dios que nosotros, su iglesia, llegue y sea santa, santo. Tú debes ser santo. Pero esto dependió primero del siervo de Dios, de aquel que estuvo dispuesto a hacer la voluntad del Padre, cosa que ningún hombre pudo hacer. Él se hizo hombre para hacerlo. Por eso lo está diciendo la palabra. Él se consagró para hacer este trabajo. En esa voluntad hemos sido santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez para siempre. En estos días lo hemos visto, hemos escuchado, hemos recordado. Hermanos, esto ya fue y es un gozo no recordarlo una vez al año. Todos los días debemos agradecer a Dios por esta tremenda bendición que Él nos ha dado, porque estábamos perdidos. ¿Quién podría sacarnos de donde estábamos? Cautivos. Pero Él nos liberó. Por eso en el lenguaje evangélico, en el lenguaje cristiano, aparece tanto esto, que Él me libertó, que el Señor... Hermanos queridos, es que cuando uno es libre, cuando uno lo entiende, lo disfruta. Disfruta tu libertad en Cristo, porque ya no eres esclavo. Entonces, el Señor nos llama. Salvación, santidad, servicio. Primero la salvación, vida santa, y luego sirve. Y el Señor será honrado y glorificado. El plan de Dios, como tercera parte aquí, el plan de Dios apunta hacia un mundo perfecto, como fue el mundo en un comienzo. No sé si usted recuerda Génesis capítulo 1, en el versículo 31, cuando Dios termina su creación, dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Vio Dios todo lo que hizo y era bueno. Dios quiere restaurar al hombre a esa perfección, que él mismo quedó satisfecho por su creación. Hermano, el hombre perdió su libertad al salirse de la voluntad de Dios y hacer la voluntad de Satanás. Y el hombre sigue perdido. Por eso, si usted no tiene a Cristo, usted no tiene vida. Pero si usted tiene a Cristo, el que tiene al Hijo tiene la vida. Esto es importante que se reconozca. Hermano, Dios quiere restaurar al hombre. Satanás quiso destruir el plan de Dios.
se reveló allá en el cielo. Eso lo vamos a ver ahora. La palabra del Señor dice que los propósitos finales del Señor son reunir todas las cosas en Cristo. Efesios 1, lo acabamos de ver, versículos 9 y 10. ¿Qué dice? Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Veamos un poquito más esto. Así las que están en los cielos. Usted sabe que hubo una rebelión en los cielos, capitaneada por Satanás, que quiso hacerse semejante a Dios. Lo vimos cuando vimos el primer mensaje sobre este tema, el plan de Satanás. Quiso ser semejante a Dios y aún superior a Dios. Hermanos, dentro del plan de Dios se terminará esa rebelión, porque todavía sigue. Terminará esa rebelión. Habrá juicio y en ese juicio Satanás será lanzado al lago de fuego. Así lo dice claramente la palabra, Apocalipsis capítulo 20, ya está terminando el libro de Apocalipsis ahí, Apocalipsis 20, versículo 10 dice, y el diablo que los engañaba, hablando de la humanidad, fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, es decir, el anticristo y el falso profeta que obligaba a la gente a adorar a la bestia, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Ahí estarán. Ahora lo más terrible, que no solamente el Señor va a restaurar, a poner en armonía otra vez todo este mundo, su creación espiritual y su creación física, lo que ha pasado en el mundo espiritual, estos que se rebelaron serán castigados, lo mismo pasará con los que se rebelaron aquí en la tierra. ¿Quiénes son esos? Los hombres. Pero en su gracia Dios, que los pudo haber condenado a todos, por cuanto todos pecamos, Dios en su gracia, desde antes de la fundación del mundo, dijo, este no, este lo salvo, este será mi plan, este. Y pensó en ti, y pensó en mí. Es algo que va más allá de mi comprensión. Lo predico, lo creo, pero es muy difícil de entender cuáles son los designios. Ya dije, sus caminos son diferentes, sus pensamientos son diferentes. Aquí en la tierra también hubo una gran rebelión, la rebelión del hombre. Resultado final, juicio. ¿A dónde fue Satanás? Bueno, mira a dónde va ahora el hombre. Juicio para el hombre, para la humanidad sin Dios. Apocalipsis 20:15, que dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¡Wow! Yo no quisiera eso para nadie, pero será. Colosenses capítulo 1, versículo 20, quiero ir terminando. Y por medio de él, dice, hablando otra vez de la obra de Cristo, y por medio de él, reconciliar consigo. Dios quiere reconciliar con él todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos. ¿Qué está diciendo? Ahora ya no estoy en Efesios, estoy en la carta a los Colosenses. Por medio de él, por medio de Cristo, reconciliar consigo todas las cosas. Ahora no dice el cielo y la tierra, todas las cosas. Todo, reconciliados con Dios, todo, el universo físico, el universo espiritual, todo reconciliado con Dios por medio de Cristo. Así lo dice, las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. ¿Es valiosa la sangre de Cristo? Por supuesto. Por esa sangre hemos sido salvados. Hermanos, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Y Él estuvo dispuesto. A veces, hermanos, nosotros en nuestra comodidad no somos capaces de mover un dedo, un pequeño esfuerzo. No somos capaces de dar nada en nuestro egoísmo. Jesucristo lo dio todo.
Jesucristo lo hizo todo a favor del hombre, aún haciendo la paz, lo que estaba irreconciliado, lo que estaba separado, Él nos pone otra vez en armonía con Dios. Cuando se rasga el velo del templo, el Señor está diciendo, ahora hay un camino directo a la comunión conmigo a través de Cristo. Por eso es tan importante cuando Pedro dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro bajo los cielos dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo Jesucristo, Cristo. Lo mismo dijo Pablo, como lo acabamos de ver, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. ¿Tan difícil de entender? ¿Tan complicado? No lo es. Hermanos, esto es lo que Dios quiere para el hombre, reconciliarlo. Esto es lo que Dios quiere. En el mundo espiritual no hay salvación para Satanás. No hay salvación para todas las huestes que lo siguieron. No hay. Hay condenación y juicio. Igual para esta humanidad que habiendo conocido a Dios lo despreció, a esta humanidad que minimizó a Dios, que se burló de Dios, esta humanidad tendrá juicio y tendrá un castigo. Ahora al final, cuando todo eso pase y quede solamente aquellos que están reconciliados con Dios, dice la palabra que toda lengua, porque Dios quiere exaltar el nombre eternamente, el nombre de su Hijo, el nombre de Cristo. El Señor dice en Filipenses capítulo 2, otro lindo pasaje que sería interesante leer, del 5 en adelante hasta el 11, por ejemplo, que toda lengua confiese, esto es lo que el Señor quiere, exaltar a Cristo, este Cristo que fue humillado, escupido, lacerado y clavado en la cruz. Este Cristo Jesús, este tendrá el lugar más alto de toda la creación. Filipenses 2, del 8 al 11 dice, y estando en la condición de hombre, como nosotros, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso la cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Recuerda en el pasaje de Efesios que vimos 3 veces que se repetía que Él nos ha redimido también para gloria de su gracia, para gloria de su nombre? Bueno, aquí aparece todos al final, en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, todos tendrán que honrar al Hijo para honrar al Padre. Él quiere, el Señor, no solo que toda lengua confiese, sino también quiere que se reconozca la deidad. Muchos han negado que Cristo es Dios. Dios quiere que se reconozca que su Hijo tiene su naturaleza. Y Dios quiere que se reconozca la autoridad del Hijo. Mira cómo lo pone Colosenses capítulo 2. Voy a leer solo 2 versículos. El 9 y el 10 dice, porque en Él, en Cristo, en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Es fuerte. Toda, no un poco, no algo. Toda la plenitud de la deidad está en Cristo. Escúchenlo. Aquellos que dicen que Cristo no es Dios. Escúchenlo. Aquellos que niegan esta tremenda verdad. Sigue diciendo la palabra. Dije el 9, ahora el versículo 10 de Colosenses capítulo 2. Y vosotros estáis completos en Él. Hermanos, qué maravilla. Nosotros estamos en Él. Completos. Totalmente. Y luego agrega que es la cabeza de todo principado y potestad. ¿Sabe dónde vas a estar tú? En Cristo. Y Él es la cabeza de todo lo demás. Cuando el Señor se fue al cielo, dijo, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Y era verdad. Hoy día no se ve, hoy día se pueden burlar, hoy día pueden hacer hasta películas cochinas con Jesús, pero el Señor le dará la honra. Y todos aquellos que hoy día se han burlado, o lo han desestimado, o no entienden, no les cabe
en la cabeza el plan de Dios y ven lo superficial y no lo profundo, hermano, es porque no han escuchado la palabra. Y a ti y a mí se nos ordenó predicar la palabra. Como conclusión, el plan de Dios se cumplirá inexorablemente. A rajatabla, será, será y será. Recuerdo un pasaje en Isaías 14, en el versículo 27, dice, porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado. ¿Y quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? ¿Quién? ¿Quién podrá desbaratar los planes de Dios? Nadie, absolutamente nadie. Ahora, para terminar, echemos una miradita al futuro. ¿El plan de Dios se cumplirá? Veamos. Hubo uno que fue llevado a ver algo de lo que va a pasar después, el apóstol Juan, y lo escribió en Apocalipsis. Y mira cómo él lo pone, Apocalipsis 5, 13. Estamos acostumbrados al 12, el cordero que fue inmolado, pero mira lo que dice ahora, en el 13 y en el 14. Y a todo lo creado, todo que está en el cielo, otra vez se repite la misma idea, sobre la tierra, debajo de la tierra, y ahora agrega algo más, y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay. Oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y los 4 seres vivientes decían, amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Algún día seremos parte de este plan maravilloso, ya lo somos, pero seremos parte de esta adoración al que está en el trono y al Cordero. Dios no comparte su gloria. ¿Cómo acepta que a su Hijo le den la misma gloria que a Él? El apóstol Juan no hace diferencia. Hoy día, en estos días, la gente recordó la humillación de Cristo, el sacrificio de Cristo, y no entienden de qué se trata. Usted tiene el privilegio de entenderlo. No tenemos que esperar a que llegue la eternidad para adorar al Cordero, para adorar al Padre, a través del Hijo, por medio del Espíritu Santo. Hermanos amados, Cristo resucitó. Cristo venció la muerte. Cristo cumplió cabalmente la voluntad del Padre y Él nos reconcilió con Dios. Y la voluntad de Dios se cumplió en tu vida y en la mía. Es mi anhelo que muchos más disfruten la bendición que yo tengo, que otro también la tenga. Hermanos, comparte esta verdad. Comparte a Cristo. Entrega palabra, porque la fe viene por el oír. Distribuye, manda este mismo mensaje o lo que ha sido la programación de la iglesia, compártela. ¿Cómo sabes? Si lo que tú no puedes hacer, lo hace la palabra de Dios. Que el Señor te bendiga, te use. Estás en el plan de Dios desde antes que el mundo fuera. Honra al Señor. Hagámoslo en oración. Mi amado Padre, nos parece tan increíble que antes que nada fuese, antes que tú digas sea la luz, ya estábamos en tu plan. Y estaremos eternamente, oh Dios. No hay cómo agradecer esto. No hay cómo, Señor. Qué bueno que vamos a tener la eternidad para seguir dándote gracia. Qué bueno que tu plan se cumple. Qué bueno que nada lo puede echar atrás. Lo que tú dices se hace. Así ha sido. Lo hemos visto en tanta profecía cumplida. Y así será, Señor. Algún día, los que creemos en Jesucristo como Señor y Salvador, los que confiamos en su sacrificio y no en el nuestro, los que confiamos en su santidad, los que confiamos en su amor, nosotros, Señor, estaremos adorando al Cordero y a ti
que estarás en el trono. Bendito es el Rey Jesús. Bendito el Rey que viene. Bendito por los siglos de los siglos. Y bendito sea tu nombre, Padre eterno. Baruch Haba. Bendito Padre. Que tu gracia nos permita disfrutar estas verdades. Te agradezco que sin merecer nada yo, porque no soy digno, y estos mis hermanos tampoco, Él nos amó tanto que murió por nosotros. Tu nombre sea engrandecido, Señor. En el nombre de Jesucristo el Señor. Amén.